La huella del porfiriato. Revolución y transformación en México. México estuvo en una época de cambios y transformaciones. Era un país predominantemente rural, y la mayoría de los mexicanos se dedicaban a la actividad agrícola. El último tercio del siglo XIX mexicano, un periodo de relativa calma forzada en la política del país. Porfirio Díaz asumió el poder por primera vez en 1876, tras un golpe de Estado contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Díaz había sido un líder militar prominente y su descontento con el gobierno de Lerdo de Tejada lo llevó a rebelarse. Tras una serie de enfrentamientos, Díaz tomó el control del país, donde se dio inicio al porfiriato. Se promovió la modernización del país, con énfasis en el crecimiento económico y la infraestructura, constituyendo una condición básica para mejorar la competitividad empresarial, aumentar la productividad del país. El porfiriato dio paso a la expansión de los productos de exportación en materia de agricultura y ganadería. A pesar del progreso, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. No existía la libertad política, generando desigualdad en el país e incertidumbre social. La antidemocracia del gobierno porfirista reflejó la centralización del poder político y económico. La censura de los medios y sus constantes reelecciones provocó la inconformidad de amplios sectores sociales, particularmente de los sectores medios urbanos y rurales. Esto ocasionó muchas protestas en la población y descontentos sociales en los ciudadanos. Su gobierno estuvo marcado por la represión política hacia aquellos que se oponían a su régimen. Se silenciaba a los críticos, se reprimían movimientos disidentes y se limitaba la libertad de prensa y expresión. Díaz utilizó el poder del Estado para mantener su control, lo que llevó a la persecución de opositores políticos y a menudo resultaba en encarcelamientos, exilios o incluso ejecuciones de líderes y activistas que desafiaban su autoridad. Esta represión contribuyó a la creciente insatisfacción que eventualmente desencadenó la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910. Surgieron movimientos y líderes que desafiaron el régimen del líder Porfirio Díaz, con el levantamiento encabezado por Francisco. Este levantamiento, conocido como el Plan de San Luis Potosí, buscaba derrocar a Díaz, quien llevaba más de 30 años en el poder. Este levantamiento marcó el inicio de un conflicto armado que duró casi una década y dio lugar a importantes cambios políticos, sociales. La Revolución Mexicana persiste. Su fase armada duró desde 1910 a 1920 buscando justicia social y reformas por parte de ciudadanos, políticos y figuras importantes en contra del gobierno. Esto trajo consigo cambios sociales y políticos, caos social, incertidumbre hacia los ciudadanos. La presión sobre el gobierno de Porfirio Díaz aumenta debido a los conflictos que hubieron en ese periodo de tiempo. Estos problemas y tensiones contribuyeron a la creciente insatisfacción. 5 días después de firmados los tratados, el 25 de mayo de 1911, Díaz renunció como estaba acordado, como resultado de la presión y la oposición que enfrentaba su gobierno. Después de décadas en el poder, Díaz enfrentó una serie de levantamientos y movimientos armados que buscaban su derrocamiento. Ante la intensificación de la Revolución Mexicana y la incapacidad de mantener el control, posteriormente se dirigió a Veracruz, desde donde se embarcó a su exilio en Francia, poniendo fin al porfiriato. La Revolución Mexicana tuvo varias consecuencias significativas: la inestabilidad política, la reforma educativa, reformas sociales, impacto económico, etc. Debido a todo esto, el país se vio severamente afectado por estos temas durante años. El país experimenta transformaciones, busca una nueva identidad tras la revolución. Estas incluyen reformas políticas como la Constitución de 1917 que estableció derechos laborales y sociales, la redistribución de la tierra a través de la reforma agraria,